Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Krishna Book. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghavar, Rama Raghavar, Rama Raghavar, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Capítulo 82. El encuentro de Draupadi con las reinas de Krishna. Muchos visitantes fueron a ver a Krishna y entre ellos estaban los Pándavas, encabezados por el rey Yudhishthira. El señor Krishna, después de hablar con las gopis y otorgarles las más grandes de las bendiciones, fue a darles la bienvenida al rey Yudhishthira y a otros parientes que habían ido a verlo. En primer lugar les preguntó si se encontraban en una situación auspiciosa. En realidad no hay posibilidad de mala fortuna para alguien que ve los pies de loto del señor Krishna, y aún así, cuando el señor Krishna, como cuestión de etiqueta, le preguntó al rey Yudhishthira por su bienestar, el rey se contentó mucho con esa recepción y le habló al señor de la siguiente manera: Mi querido señor Krishna, grandes personalidades y devotos que están plenamente conscientes de Krishna piensan siempre en tus pies de loto y permanecen plenamente satisfechos viviendo el néctar de la bienaventuranza trascendental. El néctar que ellos constantemente beben algunas veces salen de sus bocas y se salpica sobre otros en la forma de las narraciones de tus actividades trascendentales. Ese néctar que sale de la boca de un devoto es tan poderoso que si uno es lo suficientemente afortunado como para tener la oportunidad de beberlo, inmediatamente se libera del viaje continuo de nacimiento y muerte. El habernos olvidado de tu personalidad ha provocado nuestra existencia material, pero afortunadamente la oscuridad del olvido se disipa de inmediato, si uno tiene el privilegio de oír hablar de tus glorias. Por lo tanto, mi querido Señor, ¿qué posibilidad de mala fortuna existe para alguien que se dedica constantemente a oír hablar de tus gloriosas actividades? Nosotros siempre confiamos en que tendremos buena fortuna, ya que estamos plenamente rendidos a ti y no tenemos ningún otro refugio que tus pies de loto. Mi querido Señor, tú eres el océano de ilimitado conocimiento y bienaventuranza trascendental. El resultado de los actos de la invención mental consiste en tener que existir en las tres fases temporales de la vida material: vigilia, sueño y sueño profundo. Pero esas condiciones no pueden existir en el estado de conciencia de Krishna. El desarrollo de conciencia de Krishna invalida todas esas reacciones. Tú eres el destino último de todas las personas liberadas. Tú has descendido a esta tierra mediante la utilización de tu propia potencia interna Yogamaya, movido tan solo por tu independiente voluntad y para restablecer los principios védicos de vida. Has aparecido tal como un ser humano ordinario. Debido a que tú eres la persona suprema, no puede existir entonces mala suerte alguna para alguien que se ha rendido plenamente a ti. Cuando el señor Krishna se encontraba ocupado en reunirse con diversas clases de visitantes, mientras estos estaban dedicados a ofrecer oraciones al Señor, las mujeres de la dinastía Kuru y de la dinastía Yadu aprovecharon la oportunidad para reunirse entre sí y dedicarse a hablar de los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna. Draupadi hizo la primera pregunta a las esposas del Señor Krishna. Ella les dijo: mis queridas Rukmini, Bhadra, Jambavati, Satya, Satyabhama, Kalindi, Shaibya, Lakshmana, Rohini y demás esposas del Señor Krishna, ¿podrían hacernos saber por favor cómo el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, las aceptó como sus esposas y se casó con ustedes, siguiendo las ceremonias matrimoniales de los seres humanos ordinarios? Rukmini Devi, la principal de las reinas, respondió a esa pregunta a la siguiente: mi querida Draupadi, era prácticamente un hecho sabido que príncipes como Charasanda y otros querían que me casara con el rey Shishupala. Y como de costumbre, todos los príncipes que se encontraban presentes durante la ceremonia matrimonial estaban preparados con sus armaduras y armas para pelear con cualquier rival que se atreviera a detener el matrimonio. Pero la suprema personalidad de Dios me raptó de la misma forma en que un león se lleva del rebaño a un cordero. Sin embargo, en ese acto no era algo muy maravilloso para el señor Krishna, pues todo aquel que proclama ser un gran héroe o rey de este mundo se encuentra subordinado a los pies del loto del Señor. Todos los reyes tocan con sus yelmos los pies del loto del señor Krishna. Mi querida Draupadi, mi deseo eterno es que vida tras vida pueda dedicarme al servicio del señor Krishna, quien es el manantial de todo placer y belleza.
Ese es mi único deseo y aspiración en la vida. Después de esto, Satyabhama comenzó a hablar. Ella dijo: mi querida Draupadi, mi padre se encontraba muy afligido por la muerte de su hermano Prasena y acusó falsamente al señor Krishna de haber dado muerte a su hermano y de haber robado la joya Shamantaka, siendo en realidad Shambhavan quien la tomó. El señor Krishna, para dejar en claro su carácter puro, peleó con Shambhavan y rescató la joya Shamantaka, que luego le entregó a mi padre. Mi padre se sintió muy avergonzado y arrepentido de haber acusado al señor Krishna de la muerte de su hermano. Después de recuperar la joya Shamantaka, pensó que era prudente corregir su error, así que, si bien les había prometido a otro darles mi mano, nos ofreció a mí y a la joya a los pies del loto de Krishna y fue aceptada como su sirvienta y esposa. A continuación, Shambhavati respondió a la pregunta de Draupadi y ella dijo: mi querida Draupadi, cuando el señor Krishna atacó a mi padre Shambhavan, el rey de los Rikshas, mi padre no sabía que el señor Krishna era su amo anterior, el señor Ramachandra, el esposo de Sita. Mi padre luchó continuamente con él durante 27 días, pues no sabía cuál era la identidad del señor Krishna. Después de ese periodo, al sentirse muy cansado y fatigado, él pudo entender que, como nadie, a excepción del señor Ramachandra, podía derrotarlo, su oponente, el señor Krishna, debía ser el propio señor Ramachandra. Así pues, él recobró su buen juicio y devolvió de inmediato la joya Shamantaka. Además, para satisfacer al señor, me presentó a él para que me convirtiera en su esposa. De esa forma me casé con el señor y así se cumplió mi deseo de ser una servidora de Krishna, vida tras vida. Luego Kalindi dijo: mi querida Draupadi, yo estaba dedicada a ejecutar grandes austeridades y penitencias para que el señor Krishna fuera mi esposo. Cuando el señor Krishna advirtió ese hecho, vio a mí muy bondadosamente juntamente con su amigo Arjuna y me aceptó como su esposa. El señor Krishna luego me llevó a la ribera de Yamuna y desde entonces me he dedicado a ser una barrendera de la casa del señor Krishna, y el señor me trata como su esposa. Seguidamente Mitravinda dijo: mi querida Draupadi, en mi ceremonia Swayambara hubo una gran asamblea de príncipes y el señor Krishna también se encontraba presente en esa reunión y me aceptó como su sirvienta, derrotando a todos los príncipes que se encontraban allí presentes. Él me llevó de inmediato a Dwaraka, tal como un león se lleva a un venado de entre una jauría de perros. Al ser así llevada por el señor Krishna, mis hermanos quisieron pelear con él y más adelante fueron derrotados. Así se cumplió mi deseo de volverme la sirviente de Krishna vida tras vida. Después Satya le habló a Draupadi de la siguiente manera: mi querida Draupadi, mi padre organizó una asamblea para mi Swayambara, la selección personal de un esposo, y para poner a prueba la fuerza y el heroísmo de los pretendientes, estipuló que cada uno de ellos peleara con sus 7 toros feroces, que tenían cuernos largos y serpenteados. Muchos pretendientes heroicos trataron de derrotar a los toros, pero desafortunadamente todos ellos fueron heridos severamente y regresaron a sus hogares derrotados e inválidos. Cuando el señor Sri Krishna se presentó y peleó con los toros, estos eran para él como juguetes. Él capturó a los toros y ató a cada uno de ellos por las fuerzas nasales. Así quedaron bajo su control, tal como los pequeños cabritos de una cabra quedan muy fácilmente bajo el control de los niños. Mi padre se sintió muy complacido y me casó con el señor Krishna con gran pompa, dando como dote muchas divisiones de soldados, caballos, cuadrigas y elefantes, juntamente con cientos de sirvientas. Así pues, el señor Krishna me llevó a su ciudad capital, Dwaraka. En el camino de regreso, el señor Krishna fue asaltado por muchos príncipes, pero él los derrotó a todos ellos y por consiguiente tengo el privilegio de servir a sus pies de loto como una sirvienta. A continuación, Bhadra comenzó a hablar. Ella dijo: mi querida Draupadi, el señor Krishna es el hijo de mi tío materno. Afortunadamente yo me sentí atraída por sus pies de loto. Cuando mi padre comprendió esos sentimientos míos, él organizó personalmente mi matrimonio e invitó al señor Krishna a casarse conmigo y le dio como dote un Ashauhini, o una división de fuerzas armadas, juntamente con muchas sirvientas y otros enseres reales. No sé si podré tener el refugio del señor Krishna vida tras vida, pero aún así le ruego al Señor que donde quiera que yo nazca, yo no olvide mi relación con sus pies de loto. Luego Lakshmana dijo: mi querida reina, muchas veces oí al gran sabio Narada glorificar los pasatiempos del señor Krishna.
Me sentí atraída por los pies del loto de Krishna cuando le oí decir a Narada que la diosa de la fortuna Lakshmi también se sentía atraída por sus pies de loto. Desde entonces he estado siempre pensando en él y en consecuencia mi atracción por él ha ido aumentando. Mi querida reina, mi padre era muy afectuoso conmigo. Cuando se dio cuenta de que me sentía atraída por Krishna, ingenió un plan como el que había ingeniado tu padre durante el Swayamvara. Los pretendientes tenían que atravesar con sus flechas los ojos de un pez. La diferencia entre la competencia de un Swayamvara y la del mío era que en el tuyo el pez se encontraba colgando abiertamente del techo, claramente visible, pero en el mío el pez estaba cubierto con una tela y solo podía verse mediante el reflejo de la tela en una vasija de agua. Esa era la característica especial de mi Swayamvara. Las noticias acerca de este ardid se difundieron por todas partes del mundo y cuando los príncipes escucharon de ello, llegaron a la ciudad capital de mi padre provenientes de todas las direcciones, totalmente equipados de armaduras y guiados por sus instructores militares. Cada uno de ellos deseaba ganarme como esposa y uno tras otro levantaron el arco y la flecha que habían sido puestos allí para atravesar el pez. Muchos de ellos no podían siquiera atar la cuerda del arco a los dos extremos del mismo y sin intentar atravesar el pez simplemente dejaron el arco como estaba y se fueron. Algunos con gran dificultad estiraron la cuerda de un extremo al otro, mas al no poder atar al otro extremo, fueron derribados de repente por el arco que era como un resorte. Mi querida reina, te sorprenderás al saber que en mi reunión Swayamvara se encontraban presentes muchos héroes y reyes famosos. Héroes como Jarasandha, Ambashta, Shishupala, Bhimasena, Duryodhana y Karna fueron capaces, por supuesto, de encordar el arco, pero no pudieron atravesar el pez, pues este se encontraba cubierto y no podían distinguirlo mediante el reflejo. Arjuna, el célebre héroe de los Pándavas, pudo ver el reflejo del pez en el agua, pero aunque con gran cautela localizó al pez y disparó una flecha, no atravesó el pez en el sitio correcto. Pero al menos su flecha tocó al pez y así demostró ser mejor que todos los demás príncipes. Todos los príncipes que trataron de atravesar el blanco se desilusionaron al ver frustrados sus intentos, y algunos candidatos incluso abandonaron el lugar sin hacer un intento. Pero cuando al fin el señor Krishna cogió el arco, logró atar muy fácilmente la cuerda del mismo, tal como un niño juega con un juguete. Él colocó la flecha y mirando tan solo una vez el reflejo del pez en el agua, disparó la flecha y el pez atravesado cayó de inmediato. Esta victoria del señor Krishna se logró al mediodía durante el momento denominado Abhijit, que es auspicioso de acuerdo con los cálculos astronómicos. En ese momento la vibración de Jaya Jaya se oyó en todas partes del mundo y del cielo llegaron sonidos de tambores, que eran tocados por los habitantes del cielo. Grandes semidioses se sobrecogieron de júbilo y comenzaron a derramar lluvias de flores sobre la tierra. En ese momento yo entré en la arena de la competencia y las campanitas tobilleras de mis piernas sonaban muy melodiosamente mientras caminaba. Me encontraba hermosamente vestida con ropa nueva de seda, algunas flores adornaban mis cabellos y debido a la victoria del señor Krishna sentía un júbilo estático y sonreía muy agradablemente. Yo llevaba en mis manos un collar de oro adornado con joyas que centelleaba a intervalos. Mi cabello rizado enmarcaba mi cara, la cual brillaba como con un fulgor luminoso debido al reflejo de mis diversos anillos. Pestañeando, observé en primer lugar a todos los príncipes que se encontraban presentes y cuando llegué a mi señor coloqué muy lentamente el collar de oro en su cuello. Como ya te informé desde el mismo comienzo, mi mente había estado atraída por el señor Krishna y por ello consideré que el enguirnaldar al señor era mi gran victoria. Tan pronto como coloqué mi guirnalda en el cuello del señor, sonó de inmediato la vibración combinada de mridangas, patajas, caracolas, tambores, timbales y otros instrumentos, provocando un sonido tumultuoso. Y mientras la música sonaba, expertos bailarines y bailarinas comenzaron a bailar y algunos cantantes comenzaron a cantar dulcemente. Mi querida Draupadi, cuando yo acepté al señor Krishna como mi esposo digno de adoración y él me aceptó a mí como su sirvienta, hubo un rugido tumultuoso entre los desilusionados príncipes. Todos ellos estaban muy agitados por sus deseos lujuriosos, pero mi esposo, sin preocuparse por ellos, en su forma de Narayana de 4 brazos, de inmediato me subió a su cuadriga, que era tirada por 4 excelentes caballos.
Esperando oposición de los príncipes, se puso su armadura y cogió su arco llamado Shranga. Pero nuestro célebre conductor Daruka, sin perder ni un momento, condujo la hermosa cuadriga hacia la ciudad de Dwaraka. Así pues, en presencia de todos los príncipes, fui llevada muy rápidamente, tal como un león se lleva un venado de entre el rebaño. Sin embargo, algunos de los príncipes quisieron detener nuestro avance y por consiguiente, equipados con armas adecuadas, se opusieron a nosotros tal como los perros tratan de oponerse a la marcha progresiva de un león. En ese momento, debido a las flechas disparadas por el arco Shranga del señor Krishna, algunos de los príncipes perdieron sus manos, algunos de ellos perdieron sus piernas y algunos perdieron sus cabezas y sus vidas, y otros huyeron del campo de batalla. La suprema personalidad de Dios entró luego en la ciudad más célebre del universo, Dwaraka, y a medida que entraba en la ciudad se veía como el sol brillante. Toda la ciudad de Dwaraka estaba profusamente decorada en esa ocasión. Había tantas banderas, festones y portones por toda Dwaraka que el brillo del sol ni siquiera podía entrar en la ciudad. Ya te conté que mi padre era muy afectuoso conmigo, así que cuando vio que al conseguir al señor Krishna por mi esposo, mi deseo se cumplió, con mucha felicidad comenzó a distribuir diversas clases de regalos a amigos y parientes, tales como vestidos valiosos, ornamentos, lechos y alfombras para sentarse. El señor Krishna es siempre autosuficiente, pero aún así mi padre, por su propia iniciativa, le ofreció a mi esposo una dote que consistía en riquezas, soldados, elefantes, cuadrigas, caballos y muchas armas raras y valiosas. Con gran entusiasmo, él le regaló todo eso al señor. Mi querida reina, en ese momento pude adivinar que en mi vida anterior debía haber ejecutado alguna actividad piadosa en extremo, y como resultado de ello yo puedo en esta vida ser una de las sirvientas de la casa de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando todas las principales reinas del señor Krishna terminaron sus afirmaciones, Rohini, como representante de las otras 16.000 reinas, comenzó a narrar el incidente de cómo ellas se convirtieron en esposas de Krishna. Mi querida reina, como Baumasura estaba conquistando el mundo entero, recogió donde quiera que le fuese posible a todas las bellas hijas de los reyes y nos mantuvo arrestadas en su palacio. Cuando las noticias de nuestro encarcelamiento llegaron al señor Krishna, él peleó con Baumasura y nos liberó. El señor Krishna mató a Baumasura y a todos sus soldados, y aunque no necesitaba tener ni siquiera una esposa, no obstante, a pedido nuestro, se casó con todas las 16.000 de nosotras. Mi querida reina, nuestra única cualidad era que nos encontrábamos siempre pensando en los pies del loto del señor Krishna, lo cual constituye la manera de liberarse del cautiverio del repetido nacimiento y muerte. Mi querida reina Draupadi, hemos de hacerte saber que no estamos buscando ninguna opulencia como un reino, un imperio o una posición de disfrute celestial. No queremos disfrutar de esas opulencias materiales, ni deseamos alcanzar las perfecciones yoicas ni el exceso opuesto del señor Brahma. Ni tampoco queremos ninguna de las diversas clases de liberación, salokyas, sarshti, sarupya, samipya o sayuja. No nos atrae en absoluto ninguna de esas opulencias. Nuestra única aspiración es llevar en nuestras cabezas, vida tras vida, las partículas de polvo que se encuentran adheridas a los pies del loto del señor Krishna. La diosa de la fortuna también deseaba mantener ese polvo en su pecho, juntamente con el fragante azafrán. Nosotras simplemente deseamos que ese polvo que se acumula bajo los pies del loto de Krishna mientras él viaja por la tierra de Vrindavana como pastorcillos de vacas. Las gopis especialmente, y también los pastores de vacas y las mujeres aborígenes de las tribus, desean siempre convertirse en la grama y pasto de la calle de Vrindavana para ser pisoteados por los pies del loto de Krishna. Mi querida reina, deseamos permanecer así vida tras vida sin ningún otro deseo. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 82º capítulo del libro Krishna titulado El encuentro de Draupadi con las reinas de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.